Un legado de violencia, de Duque a Petro, Colombia. Una nación marcada por el conflicto. Desde las guerras contra el narcotráfico hasta las guerrillas, la violencia está grabada en su historia. El presidente Gustavo Petro, exguerrillero él mismo, heredó este sangriento legado. Su predecesor, Iván Duque, dejó una paz frágil, llena de grietas. Petro, un faro de esperanza para muchos, prometió sanar la nación. Su objetivo, paz total. Pero 2 años después, la realidad es completamente diferente. La violencia aumenta, envolviendo al campo. El número de muertos se eleva. Líderes sociales, las voces de sus comunidades, son silenciados, asesinados. Soldados, luchando contra las sombras en la selva, regresan a casa en ataúdes. La promesa de paz se siente lejana. El desafío de Petro es inmenso. ¿Puede controlar la violencia y lograr la paz que Colombia tanto anhela? La respuesta sigue siendo esquiva. Lo que está en juego no podría ser mayor. Sangre en la tierra. El aumento de los asesinatos de líderes sociales. Son los guardianes de sus comunidades, activistas ambientales, defensores de derechos humanos, líderes indígenas. Se atreven a decirle la verdad al poder, y por eso son perseguidos. Bajo el gobierno de Petro, el asesinato de líderes sociales se ha disparado. Una estadística escalofriante, más de 150 asesinados solo en su primer año. ¿Los responsables? Una mezcla tóxica de narcotraficantes, paramilitares e incluso elementos dentro del propio Estado. Consideremos el caso de María del Pilar Hurtado, una reconocida activista ambiental. Luchó incansablemente contra la minería ilegal en su comunidad. Su recompensa, una bala en la cabeza. Su asesinato, como tantos otros, sigue sin resolverse. ¿La respuesta del gobierno? Lenta e inadecuada. La impunidad reina. Las matanzas continúan, una mancha en la conciencia de Colombia. Una paz frágil. Negociaciones y la ausencia de seguridad. Petro apostó su presidencia al diálogo. Hablar con grupos armados. Buscar la paz a través de la negociación. Es una apuesta. Un juego de alto riesgo con resultados inciertos. Ofreció ramas de olivo a la guerrilla del ELN, el último gran grupo rebelde. Se acordaron ceses al fuego, que luego se rompieron. La violencia estalló. El proceso de paz avanza a tropezones, frágil, incierto. ¿El problema? Las negociaciones carecen de fuerza. Petro exige paz, pero ofrece concesiones. Se niega a calificar a los grupos armados como terroristas. Busca la reconciliación, pero ignora a las víctimas. ¿El resultado? Los grupos armados explotan la debilidad del gobierno. Se reagrupan, se rearman y continúan con su reino de terror. La paz, por ahora, sigue siendo un sueño lejano. Sección 4. El precio de la guerra. Muertes de soldados y seguridad nacional. En las selvas y montañas se libra una guerra silenciosa. Soldados colombianos, jóvenes y valientes, luchan contra un enemigo invisible. Narcotraficantes, guerrilleros, las sombras del conflicto. Su sacrificio es inmenso. Bajo el gobierno de Petro, las muertes de soldados han aumentado. Emboscadas, minas terrestres, la selva se los cobra uno a uno. Cada muerte, una tragedia. Cada vida perdida, una familia destrozada. La respuesta del gobierno, más tropas, más equipo. Pero las causas profundas del conflicto, la pobreza, la desigualdad, el atractivo del narcotráfico, siguen sin abordarse. El ciclo de la violencia continúa, cobrándose más víctimas. El costo de esta guerra se mide en sangre, y es un precio que Colombia ya no puede permitirse pagar. Sección 5. Una nación en peligro. Un llamado a la acción por Colombia. Colombia se encuentra en una encrucijada. Una nación al borde del precipicio. La violencia se intensifica. El miedo acecha la tierra. La promesa de paz se desvanece con cada día que pasa. La visión de Petro de la paz total parece cada vez más lejana. Su estrategia, defectuosa. Negociaciones sin seguridad. Diálogo sin justicia. Una receta para el desastre. La comunidad internacional debe actuar. Presionar a Petro para que cambie de rumbo. Exigir responsabilidades por los asesinatos. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente por la paz. Colombia necesita más que palabras. Necesita acción, decisiva e inmediata.
El futuro de la nación pende de un hilo. Se acabó el tiempo de la complacencia. El momento de actuar es ahora.